Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Frente a Frente presenta el tema del día. Buenos días a todos. Se había creado una tremenda expectativa con que este fin de semana el gobierno autorizaría ya un poco más de movilización de la gente para que pudiesen asistir a diferentes lugares en el país, no solo para la salud mental de las personas, sino para participar en la reactivación de un rubro que ha sido muy importante en Honduras en los últimos años en la generación de empleo, el turismo, pero que en estos 5 meses de pandemia se ha venido abajo por las razones que ustedes ya conocen. Esta semana yo he sentido una tremenda expectativa de la gente, opiniones, pero bueno, ayer se reunieron los representantes de diversos sectores en estas mesas sectoriales y no pudieron encontrar un consenso para la apertura el fin de semana. Esto más, nosotros al finalizar TN5 Estelar anoche hablamos con diferentes representantes y muchos se encontraban decepcionados, profundamente decepcionados, porque pensaron encontrar un poco más de consensos y de comprensión entre todos los integrantes de la mesa para abrir un poco más la economía. Una economía que, miren, a mí me tiene asustado realmente esas cifras que vienen del Foro Social de la Deuda Externa sobre deuda pública de Honduras. Aquí se concentra la interna y la externa. Yo sé que hay marcadas diferencias en la visión de la deuda que tiene el Foro Social de la Deuda Externa y la que tiene el gobierno. El gobierno ha revelado en sus portales cifras de que nos estamos acercando ya a los 9,000 millones de dólares de deuda externa. Pero ayer el FOSDE fue más allá. E igualmente la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Y suman la deuda pública también interna. Y ya andamos arriba de los 19,000 millones de dólares de deuda pública. Transforme usted esa cantidad de lempiras. Esto más, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa se atrevió a decir que ya en relación al Producto Interno Bruto, esta deuda pública de Honduras está arriba del 50%. Miren que nosotros los hondureños vamos a tributar. Yo me pongo a pensar así, ¿solo para pagar deuda? No me quiero imaginar si el aparato económico de Honduras no se sanea rápidamente, no se reactiva rápidamente. ¿Qué va a hacer el gobierno en los próximos meses o en los próximos 2 años sin ingresos tributarios, inclusive para pagar esa deuda? Afortunadamente, hoy tengo personas con mucha experiencia, economistas, entre ellos empresarios, para meter esta arista en la temática. Julio, ¿a usted no le sorprende esa cifra de deuda pública ya arriba de los 19,000 millones de dólares? Incluyendo externa e interna. Es sorprendente, o sea, sí, definitivamente. Sí, es sorprendente, dice Julio Raudales. Es una cantidad enorme. Pensar que cuando se inició toda aquella jornada que la inspiró el Papa Juan Pablo II y que en Honduras colaboró, y en los organismos multilaterales de crédito colaboró el cardenal Oscar Andrés Rodríguez para la condonación, Honduras quedó con una deuda externa de aproximadamente 1,000 millones, ¿verdad? 1,500 millones. 1,500 millones de dólares. Andábamos por 5,000, nos condonaron una buena cantidad. Y hoy estamos con esta deuda deuda pública entre interna y externa en esas cantidades, 19,000 millones de dólares. Y hay que pagarla. Es decir, parte de lo que el Estado recauda anualmente va para
los países con quienes hemos contraído compromisos para los organismos multilaterales de crédito, con los que también hemos contratado préstamos. Y el puntito es que cuando uno analiza los porcentajes de pobreza en el país, sigue preguntándose ¿y por qué no vemos que se traduce en un mejoramiento del nivel de vida de los hondureños? Todo ese compromiso, toda esa deuda que estamos acumulando. ¿Por qué seguimos viendo la perspectiva económica de Honduras patas arriba? Y yo no quiero ser pesimista. Yo les he dicho siempre, a mí me encanta ver las cosas buenas que hacemos los hondureños. No importa si son de derecha, si son de izquierda. No importa su condición social. No importa el partido al que pertenezcan. A mí siempre me gusta ver las cosas buenas que hacemos. ¿Quién no quiere vivir en un país mejor? ¿Quién no quiere vivir en un país con mejor imagen ante el mundo? ¿Quién no quiere estar en mejores condiciones? Pero la realidad es esta que les planteo. La realidad es esta que les planteo. Endeudados hasta la coronilla, pobreza incrementándose, indigencia incrementándose, clase media haciéndose más pobre, un aparato productivo derrengado en este momento. Ajá, ¿y la pandemia? ¿Y la pandemia? Uno entiende a las personas que defienden primero, y es que todos defendemos la vida, y todos priorizamos la salud en este momento de la pandemia. Pero en las actuales circunstancias de Honduras, tenemos que aprender a convivir con el virus. Tenemos que aprender a convivir con el virus. Cada quien tiene que ser responsable en su protección. Porque si no, yo no entiendo sinceramente cómo le vamos a hacer el próximo año. Si seguimos así como hasta este momento, con empresas quebrando, con empresas suspendiendo y despidiendo trabajadores, rehacer de nuevo el aparato productivo de Honduras nos va a costar mucho, muchísimo. Estos son los temas que hoy vamos a analizar. Ya tenemos los panelistas tanto en Tegucigalpa como San Pedro Sula, pero que sea la periodista Gabriela Andino que nos introduzca un poquito más, ya a manera de resumen, a la temática, para después irnos a la pausa comercial y volver con mis invitados e iniciar el debate. Adelante, señorita Gabriela Andino. Así es, licenciado, muy buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le trasladamos el tema de este jueves para que participe con nosotros en el foro de este jueves. Vestido y alborotado se quedó el rubro del turismo para este fin de semana. Le repito el tema de inmediato. Vestido y alborotado se quedó el rubro del turismo para este fin de semana. @Frente a Frente HN, nuestras redes sociales. Hoy en tu nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente, repasamos noticias en tunota.com, tu lugar en el mundo digital. Mire qué noticia, Barack Obama. Donald Trump nunca se tomó la presidencia en serio, sino como un talk show, dice. Estados Unidos busca voluntarios latinos para utilizar posible cura contra la COVID-19. Periodista argentina bebe dióxido de cloro en pleno programa y sufre las consecuencias. Ingrese a ver el video. Vacuna contra la COVID-19 en Estados Unidos sería obligatoria solo para los niños. Ladrón intenta robar una funeraria usando un plátano como su arma de fuego. Tiene que ver el video. Cosas que pasan. California arde en llamas y gobernador declara emergencia para ayudar a los afectados. Con el calentamiento global, los incendios forestales son más voraces. Estas y otras noticias, repito, puede ampliarlas ingresando allí a tunota.com, que es tu lugar en el mundo digital, y por cortesía de Banco de Occidente. Descargue la aplicación de Banco de Occidente en su celular y desde allí puede realizar todas las transacciones sin salir de casa. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.
Bueno, muchas gracias por ser tan gentiles a los panelistas que nos aceptan todos los días las invitaciones. Presento aquí al presidente de la Cámara Nacional de Turismo, a Epaminondas Marinakis. ¿Qué tal, Pami? Muy bien, Renato, muchas gracias. ¿Usted estuvo en esa reunión virtual? No, pero ayer, estaba ¿verdad? pendiente. Estaba Renato. pendiente. Turismo está representado por el COEP porque había que diferenciar un poco los diferentes gremios, pero sí estábamos en contacto y estábamos enterados de todo lo que estaba sucediendo. Estuvo también participando el licenciado Julio César Raudales. Julio es el vicerrector de Asuntos Internacionales de nuestra Universidad Nacional Autónoma. Julio, bienvenido, buenos días. Muy buenos días a Pami, Renato y a todo el teleauditorio de Canal 5 en esta mañana. Sí, en efecto, ayer estuvimos nosotros en esta reunión de la mesa multisectorial representando a la academia, ¿no? Sí, sí. También tenemos a Menotti Maradiaga. Me dicen que Menotti fue uno de los hombres que más arrecho salió de esta reunión virtual de ayer. Menotti Maradiaga es el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, de Fedecámaras. Ahí me disculpa el término utilizado, Menotti, pero me dicen que, como todos en Honduras, ¿verdad? Usted está sumamente preocupado por el despeñadero económico que tenemos en este momento. Adelante, Menotti, bienvenido. Buenos días, Renato. Buenos días, don Pami y don Julio. Gracias por la oportunidad de dirigirme a toda esa gran teleaudiencia de Frente a Frente. Para nosotros realmente la impotencia, porque nosotros como presidente de Fedecámara conocemos lo que está sucediendo a través de los presidentes de las 44 cámaras de comercio a nivel del país. Es preocupante escuchar que ya ciudades como Tela o Moa se pueden convertir en ciudades fantasmas si no se les da esa reapertura a la fase 1. Están viviendo muchos de los empresarios, de las personas en estas ciudades ya con remesas. No podemos seguir en fase 1, el fase 0. Nosotros hemos sido responsables como empresa privada. El sector formal ha trabajado arduamente, se ha preparado, ha solicitado préstamos a los prestamistas locales para poder tener y cumplir los protocolos de bioseguridad. Se ha demostrado que los índices en los hospitales de personas ha bajado. Necesitamos dar ese paso. Y le voy a explicar por qué. Porque lo peor está por venir. El hambre va a llevar una cantidad de problemas sociales en el país que no lo va a poder detener ni la seguridad pública en este país. Se van a venir más asaltos, se van a venir más robos, se va a venir un problema social que no lo vamos a poder detener si no comenzamos a tomar decisiones. Nosotros estamos bien preocupados por la salud, lo hemos demostrado como empresa privada a nivel nacional, apoyando los centros de triaje. Hemos estado proveyendo los insumos de bioseguridad a los médicos, a los hospitales y centros regionales de salud, pero también debemos de preocuparnos por la economía del micro, pequeño y mediano empresario, que es el que tiene a nivel nacional cerradas sus negocios. Ciudades como Juticalpa, Intibucá, Danlí, La Paz, Moa, Trujillo, Tela, Tocoa, cerradas en fase 0, 150 días de confinamiento. ¿Qué va a pasar con el país si no se están tomando las decisiones correctas y nos estamos tardando en buscar salvaguardar a la MIPYME a nivel nacional, Renato? Esa es mi preocupación. O sea, Julio, que también estuvo en la reunión de ayer de las mesas sectoriales, que el fin de semana, y no se sabe cuántos más, seguimos con todo paralizado en Honduras. Bueno, la verdad, en rigor, Renato, Honduras no está paralizada y esto hay que aceptarlo gallardamente, ¿verdad? No, el fin de semana. Sí, lo que sucede es que hay una realidad en el país y es que existe entre la población trabajadora, que son 4 millones de personas en Honduras, 3 millones que son de la economía informal. Sí. Es decir, estamos hablando de un 75%, una 3/4 partes de la población en el país, si no trabaja hoy, no come mañana. El problema con este arreglo, Renato,
social que tenemos ya desde hace bastante tiempo, es que la población que pertenece a este mercado informal de la economía no paga impuestos ni sobre ventas, ni impuesto a la renta, simple y sencillamente viven en una economía de subsistencia, y estas personas no dejaron de salir nunca. Yo diría que el 13, 14 de marzo que se cerró el país, que se ordenó la suspensión de las garantías constitucionales, ojo, ¿no? Probablemente las primeras 2 semanas, yo recuerdo que uno salía a la calle, no podía salir nadie, ¿verdad? Creo que la primera semana no podía salir nadie. Entonces cuando tú veías por la televisión cómo estaban las calles de Tegucigalpa, parecía Viernes Santo, pero yo creo que solo durante esa primera semana, ¿no? De ahí prácticamente la cuarta semana de marzo y todos los meses de abril, mayo, junio y julio y hasta ahora en agosto, tú sales a las calles y los vendedores están ahí. Entonces, en ese sentido, yo diría que hay un desbalance, porque esa otra cuarta parte, que es la economía formal de trabajadores, y que incluye a las empresas pequeñas, medianas y micros, de las que hablaba Menotti Maradiaga allá en San Pedro Sula, esas personas sí están cerradas. Esos empresarios no tienen acceso a vender sus productos, han tenido que despedir trabajadores, han tenido que solventar sus problemas de deuda de alguna manera en estos meses, y evidentemente eso está generando un detrimento muy fuerte a la economía del país, porque esa es la economía formal, es la economía que sostiene, digamos, las bases de la formalidad en el país. Entonces, esa brecha de la que tanto ha hablado el gobierno, de recaudación de impuestos, que estamos hablando de que no se han recaudado entre 14 y 15 mil millones de lempiras, ¿verdad? Que ya son 15 mil millones de lempiras perdidos, Renato, sí, que no se van a poder rescatar nunca, y que está causándole problemas de pagos al gobierno, ¿verdad? Hay empleados públicos, Renato, a los que no se les ha pagado ni siquiera el mes de junio. Se les pagó el 14avo, pero no se les ha pagado junio todavía. Los maestros, por supuesto, son un grupo de presión, y por eso a ellos, aunque sea de forma retrasada, se les ha estado pagando, lo mismo que a la universidad y otros. Pero hay algunas oficinas públicas, Renato, algunos ministerios que todavía siguen esperando, ¿verdad?, que se les pague, y esta gente no tiene ninguna forma de presionar. Entonces, evidentemente, este problema que se le está generando al gobierno por la falta de recaudación, la poca dinámica que están teniendo algunos sectores en la parte comercial y sobre todo en la parte productiva, y como decía Menotti, algunas empresas que están en el rubro de la agroindustria, por ejemplo, de la transformación de alimentos, están ya empezando a tener problemas. Entonces, evidentemente, si esta situación continúa de esta manera, va a ser muy difícil que podamos restaurar la economía de manera más eficaz para los próximos años, porque el daño que se le va a hacer tanto a las finanzas públicas, ya hablabas tú de la deuda, que está generando ya cada vez mayores problemas, y ya lo anunció la ministra Tábora también, de que para pagar planilla se está desplazando dinero que estaba destinado a financiar inversión pública por parte de los organismos internacionales para pagar la planilla del gobierno. Entonces, todo este tipo de cosas nos van a generar o nos están haciendo avisorar un futuro que no es para nada halagüeño para el país, y que definitivamente tenemos que buscar formas como sociedad para poder amainarlos, ¿no? Bueno, pero explíquenme por favor la mecánica en esas mesas sectoriales. Yo sé que Pami no estuvo ahí, que Pami solo estaba pendiente anoche, ya va a intervenir Pami. Explíquenme ahí si es que votan o no votan, cómo es que toman las decisiones. Yo ya pregunté aquí a lo interno y me dijeron, no, es que ahí con uno que esté en contra en esas mesas sectoriales, votan la coincidencia del resto. Si son 30 personas las que participan en esas mesas sectoriales, solo pongo un número, puede ser más o puede ser menos, pero si un sector, si una persona dice, no, estoy en desacuerdo con que habiliten 2 dígitos para el fin de semana para apoyar al rubro del turismo, con esa persona ahí se votó el pensamiento del resto. Eso me estaba explicando Julio, que es la mecánica, cómo se decide ahí en las mesas sectoriales.
Yo le pediría a Menotti Maradiaga, sin que peque de infidente, que me diga qué fue lo que pasó anoche, porque Menotti es uno de los más molestos. Así que le voy a dar pase a Menotti otra vez. Y solo quería decir, solo permítame, Julio, unos segunditos, cuando yo hablaba del fin de semana. Mira, por la naturaleza de mi trabajo, desde que comenzó el confinamiento, yo el fin de semana he andado por diversidad de carreteras de Honduras. Mira, y asustan. Hasta la informalidad está confinada, Julio. Formalidad e informalidad, la economía formal e informal está confinada los fines de semana en el país. Sobre todo en esa carretera CA5, la carretera del norte. A mí me da una profunda tristeza los fines de semana esa carretera al ver casi todo cerrado. Y me pregunto, ¿y cómo va a hacer esta gente con este negocito que está a la orilla de la carretera? Entonces, sabiendo que la salud es primero, que no hay certidumbre de que hemos llegado a la meseta de la pandemia, pero sabiendo que se está creando un monstruo bárbaro y que ahora todo va a depender de la responsabilidad individual para protegerse de ese virus, ¿cuál es la mecánica en esas decisiones que priman ahí en esas mesas sectoriales, Menotti? Buenos días, Renato, es buscar el consenso y que todos logremos tener la misma idea. El problema es que, y yo aceptamos que primero está la salud y hemos trabajado responsablemente, pero en este momento ya es responsabilidad de cada uno de nosotros los hondureños asumir esa responsabilidad. No podemos seguir sacrificándola al sector MIPYME en mantener sus negocios cerrados. Les voy a hacer un comentario. En Omoa el fin de semana pasado, que se dijo que se iba a abrir, abrieron muchos restaurantes, llegaron algunos que otros clientes a comprar para llevar. Las autoridades cumplieron su deber y tuvieron que sacar a los clientes, aunque sea comidas para llevar en Omoa, lugares que han habilitado en la carretera restaurantes para vender sus productos. Luego tenemos varios opiniones que no hemos llegado a la meseta, pero tenemos que ir trabajando a la par. Como empresa privada estamos preocupados porque todos los centros de triaje, hospitales y centros de salud estén equipados para atender. Se ha dado un tratamiento maíz, se está previniendo de que la gente llegue a los hospitales. Como empresa privada lo único, y como sector MIPYME, estamos pidiendo la responsabilidad. Y le voy a decir por qué, Renato. Porque yo me he detenido a regalar mascarillas a las personas que andan sin mascarillas en la calle y les pregunto por qué no andan las mascarillas. Me dicen, ya ahora estoy cuidando mi dinero para buscar comida porque no tengo empleo. Y eso lo va a comenzar a ver en esas 300,000 personas que perdieron empleo. La empresa privada les está dando mascarillas a los colaboradores para que sigan con los protocolos de bioseguridad desde que salen de su hogar. Pero al tenerlas cerradas estamos restringiendo a la población de que también se cuide porque no tiene dinero. Así que esas son mis, de repente es impotencia al ver de que yo sí me doy cuenta de lo que está sucediendo en el interior del país y en muchas ciudades, de cómo la gente está tratando de sobrevivir y cómo las micro y pequeñas empresas de 30 y 20 años simplemente están diciendo no podemos subsistir, no podemos seguir, porque con un solo dígito algunas no están llegando ni a pagar ni el salario ni de un día de los colaboradores que ellos llevan. Entonces estas son mis preocupaciones, esto es lo que a mí me gustaría que se entienda a nivel de la mesa y que todos pensemos, la responsabilidad ya está en el pueblo hondureño. Estamos viendo que hay pocas pruebas, no vamos a lograr por una u otra decisión mala que se han tomado, no vamos a poder controlar y no podemos seguir sacrificando a la micro, pequeña y mediana empresa en estas malas decisiones y que continuemos algunas ciudades en fase 0 y otros no poder ir avanzando a una fase 2 o por lo menos a 2 dígitos y poder habilitar los fines de semana. Me parece ilógico y una mala noticia haber dicho que se iban a habilitar 5 dígitos un fin de semana. Eso no es correcto, nunca estuvo planteado. Nosotros queremos seguir siendo responsables, vamos a trabajar con fines de semana para poder habilitar. Y le voy a comentar por qué, Renato. Muchos de los
productores de productos perecederos dependen de venderles a los restaurantes de carretera, dependen de venderles los fines de semana a los hoteles. Y están cerrados, sus productos se les arruinan. El lunes que los van a vender ya están maduros muchos de los productos y los pierden. Entonces no estamos apoyando la cadena alimenticia ni estamos apoyando al sector MIPYME. Hablemos del sector construcción, del sector turismo, que solo ahí son 400,000 empleos que están en juego entre esos dos rubros. No digamos gimnasios, no digamos artistas, que son 40,000 personas que también están sin poder tener los alimentos diarios. Yo creo que tenemos retos y tenemos que ir avanzando responsablemente porque está en nosotros los hondureños poder estar así. Menotti, ¿y quiénes fueron los que se opusieron ayer? Podemos saber, y no con el ánimo de satanizarlos, ¿verdad? Porque sus argumentos deben tener, pero me gustaría saber, entiendo que el sector privado no se va a oponer a que se vaya flexibilizando la apertura los fines de semana o que la gente sea autorizada a salir de lunes a viernes, ya no solo los de un dígito, sino 2 dígitos al menos. No creo que sean los empresarios que se opusieron ayer, no sé si es el gobierno que se opuso, no sé si es la universidad, porque está representada ahí, la academia. Aquí está Julio, pero Julio me está diciendo lo contrario. Miren, quiero ser responsable, Renato. No, pero aquí, es que yo quiero ser responsable también, pero hablar claro. A mí me gusta hablar claro. Aquí me está enviando un mensaje Ramón Matute. Ramón Matute, el coordinador de TN5. Y como yo conozco y es amigo mío, Alberto Solórzano es amigo mío. El pastor Alberto Solórzano yo lo estimo. Usted puede tener su punto de vista sobre el pastor Alberto Solórzano, pero yo lo he tratado y desde la perspectiva espiritual hemos hablado. Me dice Ramón Matute que quien se opuso fue el pastor Alberto Solórzano, pero como ahí las decisiones se toman por consenso, entonces con la oposición de Alberto Solórzano se cayó todo. Y mi idea no es que empecemos aquí a satanizar a Alberto Solórzano. No, él ha de tener sus argumentos, si lo vamos a llamar. Quien me está diciendo en este momento es Ramón Matute, el periodista coordinador de TN5, que fue el que se opuso. Por eso les digo yo, hablemos claros para saber cuáles son los argumentos y cómo los sustentan los que se oponen a esta apertura un poco más de dígitos y que los fines de semana se dinamice más la economía del país, porque ya les voy a poner una historia de la deuda que está acumulando Honduras. 19,000 millones de dólares. Es que no sé si vamos a tener un default ya el próximo año, que nos vamos a quedar sin pisto hasta para pagar la deuda. Adelante, Menotti. Sí, lo que sucedió ayer fue que nosotros solicitamos de que se pudiera avanzar con los 2 dígitos y sobre todo el fin de semana. Las decisiones cambiaron, se propusieron de que la próxima semana se iba a analizar el poder habilitar los 2 dígitos y que este fin de semana no se iba a abrir el fin de semana, sino que solamente el sábado, porque el domingo no iban a haber bancos, no iban a haber, y se pusieron un montón de excusas para que no se habilitara el domingo. El problema es que un día más necesitamos que los 7 días se trabaje para poder ayudar a la cadena alimenticia. Quienes se opusieron fueron varios, don Renato. En ese aspecto sí le puedo decir, lo que no privó fue el consenso, que se habilitaran los 2 días del fin de semana, solo el sábado. El problema es que esto, como no hubo una decisión final, si solo era el sábado o sábado y domingo, esto se le traspasó la decisión a SINAGER y es quien va a terminar definiendo si se va a abrir o no. El problema es que SINAGER viene a aparecer con la decisión hasta el fin de semana, entonces esto significa que es otro fin de semana perdido para el sector turismo, para el sector alimenticio, y no sabemos cómo se va a avanzar. Lo que nosotros buscamos en las mesas es que las decisiones se empiecen a dar los miércoles para que la gente se prepare y que todos lleguemos a tener las mismas decisiones. Sabemos, se propuso también que el domingo solo fuera dedicado para que aperturaran las iglesias, pero como bien lo dijo el pastor, la movilidad que presentan las iglesias católicas y evangélicas es muy grande. Todavía no estamos preparados para tener esa masa
de movimiento un fin de semana. Y muy de acuerdo, y lo acompañamos en esa decisión, y era un tema que se tocó y se debatió con mucha profundidad. Realmente no hubo una oposición al fin de semana en sí, solo se dijo que querían el sábado unos y otros el sábado y domingo. Entonces, esa división y el no tomar esas decisiones, por eso yo digo, atrasamos decisiones y lo que hacemos es crear una incertidumbre en la micro, pequeña y mediana empresa. Muy bien, vamos a escuchar a Pami Marinaki ya luego. Pami aquí ya tiene información un poco más actualizada de lo que ocurrió anoche y nos va a dar su punto de vista porque él es el presidente de la Canatur. Y miren, y esto no solo es por el rubro de turismo, es por la economía del país, Pami. Ya le voy a mostrar esa información que se desprende de algunos organismos nacionales del nivel de deuda que este país está acumulando. Tener que recurrir a financiamiento internacional para pagar los salarios de los empleados públicos. Eso es inaudito. Esto es inaudito. Yo no sé, Julio, cuando un país está en quiebra, pero vamos hacia la quiebra, sino que estamos en quiebra. Estar pagando y endeudándonos para pagar salarios, aumentando la deuda pública, que según la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, en relación al PIB, ya está arriba del 50%. No sé si la gente tiene idea de las palabras que estamos hoy divulgando aquí en Frente a Frente, pero que el economista Raudales nos las interprete más adelante. Después de la pausa, el empresario Pami Marinakis, y también desde un país en Centroamérica voy a tener a don Alejandro Savillón. Él es el director general de la empresa especializada de equipos médicos y servicios biomédicos, que fue la empresa de capital hondureño intermediaria para adquirir en Suecia 63 respiradores mecánicos que contrató el Instituto Hondureño de Seguridad Social y que deberían ya estar aquí una parte de esos respiradores, pero que hubo un atraso. Ahora es que vienen el próximo mes de septiembre. Y como sobre su empresa se ha dicho muchas cosas, don Alejandro Savillón, desde un lugar aquí en la región, me ha pedido hacer ciertas aclaraciones y garantizarle a los hondureños que esos respiradores mecánicos contratados por el Seguro Social, que dicen son lo mejor en cuanto a respiradores hechos en Suecia y que son los que se utilizan en Alemania, van a estar aquí ya en el mes de septiembre. Vamos a la pausa. Damos lectura de inmediato a sus mensajes en nuestras redes sociales. Eduardo Ulloa: no quiero parecer negativo, pero si somos un país pobre, ¿cómo quedaremos después de la pandemia con estos escenarios que se avisora endeudamiento y desempleo? Y lo que más molesta es que los recursos no fueron utilizados o invertidos de la mejor manera. Sirvió para que un minúsculo grupo se beneficiara económicamente y al final el pueblo tendrá que pagar esa gran deuda, la cual vendrá adherida en impuestos. Dice Jesús Palmer. Basta. Oscar Paz: a esperar un poco, ahorita un montón de asintomáticos sin conciencia contagiando. También dice Moisésito Aguirre: entiendan, no hay dinero para gastar, ¿para qué quieren abrir? Porque no es de gratis que nos van a dejar entrar a esos lugares turísticos. Vestido y alborotado se quedó el rubro del turismo para este fin de semana. El tema de hoy en Frente a Frente. Tenés la nota, ¿verdad? Bueno, continuamos con Frente a Frente. Pami, ¿cómo valora usted todo esto que se discute en este momento? Muchas gracias, Renato. La verdad que el sector turismo ha pasado momentos bastante difíciles y eso no es exclusivo de solamente Honduras, sino que a nivel mundial. ¿Qué te quiero decir con eso? Que este problema que tenemos los hondureños tenemos que resolverlo nosotros. Tenemos que ser forjadores de nuestra propia historia. Aquí no es que va a venir una brigada médica del exterior a resolver los problemas. Somos nosotros los hondureños, trabajos unidos y con ideas consensuadas para que esto funcione. El tema del turismo es una situación muy delicada, Renato, y te quiero sacar cifras que teníamos a enero del 2020, enero y febrero, que hicimos unas encuestas acompañados de una alianza y apoyo que tenemos con USAID, y en ese momento, Renato, teníamos 274.600 empleos directos en la industria turística. Si te vas a lo indirecto, estás hablando del doble de eso. Normalmente la industria turística en este país genera alrededor de $800 millones en divisas.
Este año solo logramos 2 meses de una temporada alta. Quiere decir que en este sector, en la generación de divisas, vamos a perder alrededor de 600 millones de dólares. Te estoy hablando de generación de divisas. Si a eso le sumamos que el turismo interno también ha estado paralizado por todos estos meses, donde se circula alrededor de unos 25.000 millones de lempiras, que eso contribuye a la reactivación económica del país y la generación de empleos. Y lo preocupante de esta situación, Renato, es que el 88% de los prestadores de servicios turísticos de este país son micros, pequeñas y medianas empresas, y son las que están en riesgo de perderse. Por eso nosotros hemos insistido y exhortamos al gobierno de que nos acompañen con instrumentos financieros para salvar y cuidar los empleos y mantener las empresas a flote. Esa ha sido nuestra mayor preocupación. Obviamente estamos conscientes de esta situación de la salud, y ahí es donde tiene que venir un balance de cómo manejamos esta situación. Y eso que se había dado el día de ayer, de que si se iba a abrir los fines de semana, creo que se anticiparon tal vez a hablar, y eso empezó a crear anticuerpos. En un momento nos conversaron y nos preguntaron a nosotros qué opinamos de los 2 dígitos por día. Pensamos que eso era muy bueno, no solo para el turismo, sino que para toda la industria, para el comercio, porque de nada sirve que el turismo pueda estar funcionando y elaborando algunas de sus etapas, pero si el resto de la economía no se reactiva, entonces el impacto en la generación de riqueza es muy poco. Entonces nosotros sí apoyamos la posición esa de los 2 dígitos por semana. Cuando nos consultaron eso de los 5 dígitos para el fin de semana, ahí yo dije que preferiría que las autoridades de salud opinaran, porque no sabíamos si estábamos realmente preparados para 5 dígitos, pero sí podía haber sido 2 dígitos el fin de semana. No debería de haberse creado tanta confusión, pero creo que se anticiparon, se adelantaron, y eso creó un poco de malestar en ese sentido. Y te quiero explicar otra situación. En el rubro turístico ya nosotros estamos autorizados para operar. ¿Qué te quiero decir? Los hoteles ya están habilitados y pueden abrirse en el momento que ellos quieran. Además, las personas se pueden movilizar independientemente de la terminación de su tarjeta de identidad, porque con un simple boleto de un bus interurbano, eso te sirve de un salvoconducto, es equivalente a eso. Igual puede ser con un boleto de transporte aéreo o con una reserva de hotel. Entonces las personas sí se pueden movilizar, incluyendo el fin de semana, siempre y cuando vas a realizar una actividad turística y tener los comprobantes. Y además lo estamos haciendo electrónicamente. Obviamente eso para la industria turística no es suficiente, porque si el resto de la economía no está funcionando, entonces la reactivación es muy lenta. Por el otro lado, que sí estamos preocupados, y lo mencionó Menotti, es para todas esas comunidades, esos municipios que están en la fase 0, porque eso sí no se les puede ayudar de ninguna manera. Y entonces ahí sí es delicado. Y estamos viendo municipios como Moa, donde la incidencia de contagio es bajo, pero están por alguna razón bajo esa situación. Tela igual, no es posible que esa gente ha pasado 5 meses, la gente está de rodillas, pero rogando que se le resuelva el problema. Hay que atender. Y fíjate que, Renato, las autoridades locales, los alcaldes están preocupados y quieren colaborar, y esa sinergia que hay entre la empresa privada, el gobierno central, salud y las autoridades locales es necesario, y estamos de acuerdo, pero por alguna razón no se destraba esas barreras que tenemos y las que nos tienen limitados. Yo creo que ya se ha mencionado muchísimo, la situación económica es delicadísima, es grave, no solo para la empresa privada, sino que para el gobierno también. Si no generamos esa riqueza, el mismo Estado se está perjudicando porque no tiene acceso a esos impuestos. Y cuando tú hablas de esa deuda también, de alguna manera hay que pagarla, ¿va? Eso tenemos que enfrentarla. Y esa preocupación que tú tenés, Renato, de la deuda que tenemos, tanto externa como interna, hay que entenderla, porque la deuda no necesariamente es mala si la utilizas adecuadamente y la metes al sector productivo. Pero si tú la agarras para el gasto corriente, no creas riqueza, entonces estamos ahí enredados. ¿Cómo manejar? En empresa privada, yo te puedo decir, yo tengo un capital y tengo casi el doble de deuda
pero estamos creando riqueza, generando empleo, generando bienestar para la comunidad. ¿Cómo hacemos ese balance? Es lo que se quiere hacer. El problema y que le preocupa a la gente es que se endeuda el país y no sabes cuál es el fin de esos recursos. Entonces ahí es donde viene el tema delicado y donde hay que ponerle mucha atención, porque al final esa deuda es de todos los hondureños, no es del gobierno, no es del Estado. Somos los hondureños que algún día vamos a tener que pagar esa deuda, ¿verdad? Entonces son temas que hay que atenderlos, pero la realidad, desde el punto de vista turístico, ya esta situación no se puede mantener por mucho más tiempo y tiene que reactivarse lo más pronto posible. No, y solo basta, Julio Raudales, ver esos indicadores de pobreza extrema, de indigencia en el país, para preguntarse, y creo que es válido preguntarse, bueno, y tanta deuda que hemos acumulado, ¿por qué no se traduce en un mínimo de bienestar? Pero mira, Renato, discúlpame, pero mira, ese problema de la pobreza extrema y del desempleo, eso no es causa de la pandemia, eso ya venía desde antes, no, correcto, pero la pandemia ha contribuido. Que esto te lo complica más, entonces ahora tenemos que ponerle más atención. Por eso te digo, esto lo vamos a resolver los hondureños unidos, porque todo el mundo está en la misma situación. O sea, somos nosotros los forjadores de nuestra propia historia. Nosotros tenemos que buscar soluciones para resolver esta situación. Solo le quiero poner estos números en perspectiva de la deuda externa, porque es válido ahora que estamos hablando de abrir un poco más la economía hondureña, el problema que estamos acumulando también con la deuda. ¿Tenemos o no tenemos la nota? Pero ya pasaron los 15 segundos. Crecemos. Son cifras alarmantes que presagian tiempos complicados para el país, cuando la deuda pública externa e interna está acercándose al 50% del Producto Interno Bruto. Ya en estos últimos meses del año 2020, la deuda pública externa se está acercando a los 10,000 millones de dólares y la deuda pública interna también se está acercando a los 9,000 millones de dólares. Esto significa un poquito más de 19,000 millones de dólares que obviamente tienen un fuerte impacto para el año 2021. Este dirigente empresarial es más pesimista y advierte que la relación deuda pública y Producto Interno Bruto superará el 50% del PIB al cierre del 2020. Efectivamente, con el aumento que seguramente va a haber en el nivel de deuda y la reducción también del volumen del Producto Interno Bruto, esa relación seguramente se verá incrementada más allá del 50%. Los ingresos no alcanzarán para pagar el servicio de la deuda en el 2021 y 2022 por la contracción económica actual. El gobierno tiene la opción de contratar más deuda para pagar deuda o hacer uso de una parte de los 7,000 millones de dólares que tiene el país en reservas internacionales para honrar los pagos. Me parece mucho más sano utilizar esas reservas, convertirlas en lempiras y reactivar la actividad económica. Debido al incremento de la deuda pública y la caída en los ingresos del país producto de la pandemia, a criterio de algunos economistas ha llegado el momento de renegociar la deuda tanto bilateral como multilateral para ganar tiempo y oxigenar las finanzas del país. A junio del 2020 se reporta un endeudamiento externo cercano a los 9,000 millones de dólares. Esto representa un incremento del 16% en relación al 2019. Aunque es difícil pero no imposible, este economista sugiere comenzar a renegociar la deuda con los organismos de crédito. La tasa es bien difícil que la logremos negociar, pero al menos el plazo sí lo podríamos negociar, de que los pagos futuros que tenemos y más próximos en este momento, eso lo podríamos extender un poco más de tiempo y eso nos daría lo que se llama también una bocanada de oxígeno para Honduras. Los analistas son de la opinión que se debe tener cuidado de seguir incrementando el endeudamiento porque para el 2020 tienen presupuestado un pago de 42,000 millones de lempiras por servicio de deuda. Para los próximos años aumentaría este gasto y no se tendrá el respaldo tributario por la caída en la captación de impuestos.
Nelson Lanza, Telenoticias. Pues ese es el panorama. Julio no tiene la certeza si son 19 mil millones de dólares o un poco más la deuda pública interna y externa de Honduras, pero Rodulio Perdomo asegura que ya tenemos más de 9 mil millones de dólares de deuda pública externa y algo similar en deuda pública interna. Entonces, esa es la gran preocupación de ver este aparato productivo casi inerte en el país, producto de la pandemia, y saber los grandes compromisos que Honduras ha adquirido. Y uno se pregunta, ¿y cómo va a pagar esos compromisos? Y trascendamos esta pregunta. Pagar esos compromisos y atender las necesidades internas. ¿Cómo hará el Estado en esta situación económica tan precaria, Julio? Sí, mira, yo tendría que ponerme a revisar con cuidado las cifras. No sé, por supuesto que yo respeto mucho el criterio de mi colega y amigo Rodulio Perdomo, pero yo he estado viendo las cifras a diciembre del 2019, Renato, y lo que decía era que había más o menos unos 12 mil millones de dólares de endeudamiento, cifras oficiales, por supuesto, y corroboradas de alguna manera con ciertas diferencias por este organismo centroamericano monetario, ¿no? Ya se me olvidó el nombre, y por la misma CEPAL. Podría hablarse incluso, y esos también fueron algunos análisis que yo leí de FOSDE, de que de 12 a 15 mil millones, considerando la deuda flotante y otros compromisos, también podría ser, pero ya 19 mil millones es casi el 80-90% del Producto Interno Bruto, Renato, y es bastante fuerte. Si esto es así, sería realmente escandalizante, como te dije al comienzo del programa. Yo lo que entiendo es que al comienzo de la pandemia, o sea, en el mes de marzo, el Congreso Nacional autorizó al gobierno a endeudarse hasta en 2.500 millones de dólares, pero que de eso, de acuerdo a las cifras que también ha expresado la ministra Rocío Tábora, lo que se ha firmado hasta ahora con el Fondo Monetario Internacional, que aportó 500 millones más o menos, el Banco Mundial, que ha aportado otro tanto, y el BID, lo que se ha firmado son más o menos entre 1.200 y 1.300 millones. Y es muy difícil que se pueda conseguir más, porque en este momento los mercados financieros internacionales, Renato, también están bastante colapsados, porque no solo es Honduras el que está pidiendo crédito, el problema es a nivel mundial. Entonces tenés a Alemania, tenés a los mismos españoles, a Francia, a Italia, a Grecia, a Portugal, a Brasil, a Argentina y a Chile, a todos estos países grandes pidiendo también grandes cantidades de dinero para poder salvatar sus economías. Entonces, habría que revisar bien las cifras. De todos modos, como bien decía Pami aquí, el problema de la deuda es un problema crucial, sobre todo por el uso que se le puede dar a la deuda. Acá lo preocupante es si utilizamos financiamiento para apalancar proyectos de desarrollo, ¿no? Grandes carreteras, grandes proyectos de infraestructura o de energía eléctrica, ¿verdad? O de digitalización de procesos, por ejemplo. Eso ayuda muchísimo y eso evidentemente le va a generar al país en el futuro mayores beneficios que el costo que puede tener la deuda. Pero si nos estamos endeudando para financiar gasto corriente, para financiar planilla, eso definitivamente le va a generar un perjuicio fuertísimo al país y evidentemente está poniendo en precario el futuro de las próximas generaciones, ¿no? Así es que yo creo que es importante que se haga una revisión de esto. No es fácil hablar de una revisión de la deuda, de una renegociación de la deuda. Tampoco el mercado financiero está para eso. Ahora no están dadas las condiciones, ¿verdad? Yo he escuchado hablar a gente, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo, que al comienzo de la pandemia se le preguntaba, ¿será posible que exista una forma de hacer que haya una moratoria en la deuda para que el país no tenga que estar pagando estos créditos, por lo menos en los próximos 3 o 4 años mientras se recupere económicamente? Y la gente del BID decía, miren, si los países hacen eso, o sea, no solo Honduras, sino los otros países empiezan a pedir moratorias o condonaciones o cosas de este tipo, los organismos internacionales también van a quebrar, ¿verdad? Porque ellos tienen su balance que tienen que ir solventando. Entonces, es un tanto difícil todo esto, la situación es complicada. Me parece que vamos a tener que utilizar muchísima creatividad, Renato, para que la situación en el país pueda aminorar sus grandes debilidades.
lo que decía Pami es cierto, la pobreza en el país es estructural, ¿no? En el año 1990, cuando se aprobó el decreto 1890, me acuerdo, de ajuste estructural en el país, había 75% de pobres. En el año 99 eso bajó a 66%. Esas son cifras exageradas, ¿no? 3/4 partes de la población bajo la línea de pobreza, Renato, y la mitad de la población bajo la línea de indigencia, ¿no? En este momento, y de acuerdo a lo que está previéndose por parte de la misma CEPAL, probablemente 1,5 millones de personas entren a la pobreza como consecuencia de esta pandemia. Eso significaría que volveríamos a la cifra que teníamos en el 90, a un 75% de pobreza, ¿no? Y a un 50% de pobreza extrema, lo cual es sumamente grave y, repito, es absolutamente necesario que utilicemos criterios inteligentes y sobre todo honestos para que la situación en el país vaya cambiando. Bueno, pues así está la situación, así está la situación. Y todos estos problemas solo se superan con un aparato productivo que produzca riqueza, con un Estado de Derecho que atraiga la inversión. Renato, le quiero dar seguimiento a lo que decía Julio, mira, y lo que tú estás diciendo ahorita. No hay manera de combatir la pobreza si no es creando riqueza. Pero para crear riqueza tiene que haber inversión. Y para que exista la inversión tiene que haber un entorno amigable para que eso se dé. Y cuando hablamos de simplificación administrativa, es precisamente eso. Porque el dinero ahí está en algún lado, Renato. El dinero no es que se lo llevaron los marcianos, sino que está a dónde está ubicado, cómo sos creativo, como dice Julio, para buscar instrumentos que realmente permitan reactivar la economía. Y hay cosas interesantes que mismo Julio las puede validar. Las reservas monetarias que tiene el país son históricas, nunca hemos tenido esa cantidad de dinero reservado en el Banco Central. Y si tú te vas a las entes calificadoras como Standard & Poor's, Honduras tiene la mejor calificación crediticia de casi todo Centroamérica, exceptuando Panamá. Entonces, ¿cómo explicar de que todavía estemos en esta pobreza? ¿Cómo es que tengamos esa gran cantidad de desempleo? ¿Por qué no usamos esos instrumentos que existen ahí? Julio nos puede decir, decime si hay cifras de reservas monetarias. Tenés un presupuesto relativamente balanceado, tenés una devaluación controlada, tenés un déficit fiscal más o menos razonable. O sea, las cifras macroeconómicas de este país no son malas, Renato. Tenemos buenas cifras y buenas calificaciones. Y no le dice Pami Marinaki, lo dice Standard & Poor's. Somos de los mejores países y eso significa que el riesgo del país de Honduras es mejor que los restos de Centroamérica, excepto Panamá, que tal vez está en una categoría. Entonces, ahí donde dice Julio, tenemos que ser creativos, cómo usamos otros instrumentos que no necesariamente tienen que ser las multilaterales, pero puedes crear otras cosas y ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo los hondureños, trabajar unidos, la empresa privada con el gobierno, y solo así vamos a solventar y salir de este problema que tenemos. Bueno, vamos a escuchar a Menotti Maradiaga y luego a don Alejandro Savillón. Nos hemos comunicado con fuentes en Casa Presidencial y bueno, se va a emitir un comunicado en los próximos minutos. Lo que no estamos seguros es si renunció o la renunciaron la ministra de Finanzas, Rocío Tábora. La ven ahí en pantalla, Julio. ¿Te sorprende o ya lo mirabas venir? No, me sorprende definitivamente. ¿Por qué te sorprende? Porque Rocío ha sido una funcionaria muy leal de este gobierno y yo la conozco muy bien, somos muy amigos. Y realmente no esperaba, o sea, la noticia me ha dejado así muy sorprendido, ¿no? Realmente. Y lo que ven en esa bandita es lo correcto. Lo que ven en esa bandita es lo correcto, porque algunas fuentes nos han dicho en los últimos minutos que aparentemente la renunciaron a Rocío Tábora, uno de las funcionarias más comprometidas con la causa de este gobierno, ¿no? Sí, no deja de ser sorprendente, la verdad. ¿Y a ti, Pami? No, obviamente, conozco muy bien a Rocío, una profesional comprometida con este país, ha hecho grandes esfuerzos en una situación bastante difícil y le ha hecho frente con mucha valentía, así que sí, definitivamente sorprendidos. Bueno, pues
Seguramente el comunicado dirá que renunció ella, pero algunas fuentes nos dicen que la renunciaron. ¿Por qué renunciaron a Rocío Tábora? Uno elucubra ya. No estará de acuerdo Rocío con algunas políticas gubernamentales y decidió mejor alejarse del gobierno. ¿Qué tanto tiene que ver estos últimos escándalos en Inves, en que tanto Rocío ha sido llamada a declarar, la ministra de Salud, en esta decisión que va a oficializar en los próximos minutos el gobierno? Vamos a esperar. Una rápida valoración de Menotti sobre todo esto que le pasa a la economía hondureña y la necesidad de que se abra un poco más la economía y aprender a convivir individualmente con el virus, porque este virus vino para llegarse. La vacuna vendrá, no sé si pronto, no sé si a mediados del próximo año, pero que vendrá la vacuna. Pero eso no quiere decir que se exterminará al bicho este que provoca la COVID-19. El bicho este vendrá y continuará con nosotros. Y no solo por esa convivencia con el virus es que pasaremos confinados toda la vida. Tenemos que abrirnos. Porque miren ustedes el cúmulo de problemas que el país tendrá que resolver después. Y con un aparato productivo que no termine de reactivarse, los problemas se van a complicar. Desempleo, empresas quebradas, y entonces van a disminuir los tributos. ¿Cómo va a ser el gobierno para enfrentar las necesidades internas? ¿Cómo va a ser el gobierno para salir de la deuda externa que hemos acumulado? Todo esto tenemos que pensarlo ya. Todo esto tenemos que ir reflexionando. Adelante, Menotti. Sí, Renato, tenemos que ser conscientes que hay un antes y un después, antes del COVID y después de esta pandemia. Nosotros vamos a salir muy golpeados. La empresa privada se está reinventando, los microempresarios se están reinventando. No vemos que el gobierno esté buscando reinventarse. Y con esto hablo de las tasas tributarias, de los gobiernos locales, con esos impuestos municipales. ¿En dónde va a estar la solidaridad, el análisis que ellos hagan, cómo van a quedar todo ese sector MIPYME para seguir cumpliendo? Ahorita en septiembre viene el pago a cuentas. ¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde se va a poder presentar utilidades? ¿Por qué se va a tener que pagar un impuesto de utilidades que no van a existir? Viene también, están hablando del tema del seguro social, que ahora la empresa privada, el empresario va a tener que hacer cargo de pagar las incapacidades de los colaboradores, de dónde vamos a generar riqueza, o de dónde vamos a generar dinero para poder hacer todos estos pagos. Creo que las determinaciones, esa incertidumbre que se está dando al pueblo hondureño y principalmente al sector MIPYME, nos están llevando a tener un caos mucho más difícil de lo que está creando esta pandemia. Debemos de estar conscientes de que hay que empezar a ajustar las tasas tributarias a la realidad que está viviendo todo el sector de la empresa privada, principalmente el sector MIPYME. A los alcaldes, ahí siguen y están mandando ya cobros vía las redes a las empresas que siguen en confinamiento. ¿Cómo es posible que se les esté cobrando a empresas que están cerradas a nivel nacional? Creo que debemos de unirnos todos, tomar las decisiones correctas, analizar los efectos económicos que está dejando en la pandemia y actualizar a las empresas con este tipo de tasas. Nosotros debemos de actualizarnos en cuanto a cuáles han sido las repercusiones para la empresa privada con esta pandemia y cuáles van a poder ser los impuestos que se van a poder pagar. Si no, el Estado va a seguir sufriendo de no tener el cumplimiento del pago de impuestos. Nosotros, como empresa privada, estamos dispuestos a seguir pagando impuestos porque sabemos que tenemos que movilizar y ayudar a toda la red hospitalaria. Ciudades con 100,000 habitantes solo tienen capacidad de 20 camas en sus hospitales. Es ilógico, estamos sufriendo, el pueblo hondureño está sufriendo, pero nosotros debemos de ser conscientes y pedirle al gobierno central y a los gobiernos locales que esas tasas tributarias y todos esos impuestos se rechequeen, se reevalúen y se reinventen para poder hacer pago el sector MIPYME.
Tenemos el problema de EH, 600 millones de dólares que quieren demandar al Estado si se los llegan a quitar. ¿De dónde los vamos a pagar? Más una deuda de 19 mil millones de dólares. Qué increíble, no sabemos. Y aquí quien termina pagando es el pueblo hondureño y la empresa privada. Así que nosotros lo único que pedimos, y estamos participando en esta mesa multisectorial, porque queremos ser responsables, queremos tomar las decisiones entre todos, entre todas las partes que participan en esta mesa multisectorial, pero tomando en cuenta cada uno de los actores y de las personas que estamos llevando la información, tanto de salud, de la empresa privada, de la academia, de los empleados públicos, de todos los sectores, pero que se tomen las decisiones correctas y ya. Y creo que se han dejado de tomar las decisiones tomando en cuenta a los sectores más afectados, y ahorita lo que importa es el hambre que va a vivir el pueblo hondureño. Muy bien, gracias Menotti Maradiaga. Tenemos que ir a una nueva pausa comercial. Les informo que justo en este momento se está abriendo ya y oficializando una oficina de cooperación comercial del Estado de Israel en Tegucigalpa. Justo en este momento, según el gobierno de la República, en un tuit del ministro de la Presidencia, Eval Díaz, esto es un claro compromiso de fortalecer las relaciones de amistad entre ambos países para el desarrollo del sector agroalimentario, recursos hídricos, seguridad ciudadana e inversión en Honduras. En este momento se está realizando la ceremonia de la apertura de esta oficina de cooperación comercial de Israel en Tegucigalpa. ¿Qué le parece, Pami? No, yo la verdad que desde que este asunto de las relaciones entre Honduras e Israel se estaban comentando, yo apoyé la decisión esa en contra de mucha gente, pero creo que tenemos un buen aliado, creo que tenemos un buen socio, y yo creo que aquí las cosas son darán y hay que ser agradecidos. Yo creo que el país de Israel nos ha apoyado muchísimo en diferentes rubros, y yo creo que la decisión es correcta y yo siempre he estado de acuerdo. Y para el tema de turismo, que hemos viajado un par de veces a Israel, ahí hay una gran oportunidad de negocio. Si la sabemos aprovechar adecuadamente, creo que podemos sacarle un gran beneficio a favor de Honduras. Y Julio, ¿qué le parece esta apertura de la oficina comercial de Israel en Tegucigalpa? Bueno, cualquier decisión, Renato, que fortalezca las posibilidades de comercio de un país es positivo. Honduras debe de abrirse al mundo, debe de comerciar con todos los países posibles, y evidentemente hacerlo de manera justa, ¿verdad? De manera en donde pueda haber un ganar-ganar. El comercio siempre ofrece esas posibilidades, ¿verdad? Claro. El comercio no es un juego suma cero, en donde si uno gana y otro pierde. El comercio tiene la virtud, Renato, de que ambos, los que hacemos un trato, podemos sacar ganancias de él, y si ese trato se da en esas condiciones, me parece muy positivo que lo hagamos con el Estado de Israel o con cualquier otro Estado del mundo. O sigue Julio más pendiente de las razones por qué este anuncio, que parece que va a ser oficial, digo parece porque nuestras fuentes en Casa Presidencial nos dicen eso, que va a ser oficial a través de un comunicado. No puedo decir con exactitud en este momento si la renuncia auténtica de Rocío Tábora o la separación de Rocío Tábora. No, la verdad yo no tengo mayor cosa que decir, no sabía nada, me sorprende. Como te digo, yo he sido muy amigo de Rocío desde hace ya bastantes años. Somos congéneres con Rocío y nos conocemos desde hace mucho tiempo y hemos trabajado juntos además. Tengo el mejor concepto de ella como profesional y bueno, espero que la decisión que se vaya a tomar o la decisión que ella misma tome personalmente sea positiva desde la perspectiva personal. Solo te quiero decir que la información que tenemos en este momento es que es la primera de muchos cambios que vienen en las próximas horas o en los días que restan de esta semana en el aparato gubernamental. Bueno, eso sí no me sorprende. Es la primera de muchos cambios que vienen, eso dice nuestra fuente, en las próximas horas o en el resto de esta semana. ¿Cómo se puede interpretar esto para mí? Bueno, mira, yo a Rocío también la conozco como una profesional excelente, y si esos cambios se van a dar, ojalá sea para bien, sea para ayudar a solventar y salir de esta epidemia que tenemos, que es terrible,
y yo creo que Honduras se merece un mejor destino. Yo estoy seguro que Honduras tiene cómo, con qué y con quién hacer las cosas bien. Solo es de que nos pongamos de acuerdo, poner unos objetivos claros, tener una estrategia, un plan y alcanzarla, pero todos unidos, ¿va? No es de estar haciendo señalamientos ni estar culpando a nadie. Si aquí creo que todos tenemos una responsabilidad que la tenemos que asumir, ¿verdad? Con valentía y sin temores, y hacer las cosas con orgullo y sin miedo. Yo creo que eso nos corresponde a todos los hondureños. Si bien es cierto, tenemos un problema serio ahí, pero no dejemos que eso nos limite a hacer todo lo que nos toca, lo corresponde. Tenemos un problema serio ahí, pero Renato, se puede salir si solo es que nos pongamos de acuerdo y se puede lograr, pero tiene que haber un consenso. Tenemos que estar claros que la situación es difícil y nos corresponde a todos los hondureños trabajar unidos. Hagámoslo, se puede hacer. Bueno, se sumará el ministro del Trabajo, Carlos Madero, después de la pausa comercial, pero antes el empresario Alejandro Savillón nos va a hablar de toda esta polémica en torno a los respiradores mecánicos adquiridos por el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Ahí tenemos a don Alejandro Savillón. A través de la empresa de él, ha habido un retraso en esa entrega, ya deberían estar algunos respiradores. Él nos va a explicar en qué consistió el retraso y qué nos garantiza para el mes de septiembre con estos respiradores que los vamos a necesitar, si no es que ya los necesitamos en el Seguro Social. Ya ven al ministro Carlos Madero. Ministro, ¿y a usted se le ha comunicado oficialmente la situación de Rocío Tábora o desconoce totalmente la información sobre su renuncia o separación? Bueno, yo desconozco, Renato, muchas gracias primero por invitarnos al programa. Desconozco si es cierto o no, no tengo información ahorita fidedigna de cualquiera de estos extremos. Muy bien, ministro Carlos Madero. Vamos a la pausa y volvemos con toda esta agenda aquí en Frente a Frente. Ingrese ya a tunota.com, es sin duda tu lugar en el mundo digital, y por cortesía de Banco de Occidente, consulta de saldo, pago de servicios públicos y privados, pago de tarjeta de crédito, todo descargando la aplicación de Banco de Occidente en su celular y sin moverse de casa. Usted realiza todas las transacciones así, gratis. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Les informé que está el ministro Madero para acompañarnos en los próximos minutos sobre estas decisiones que no terminan de tomarse a nivel de las mesas sectoriales. No hubo consenso anoche sobre abrir un poquito más la economía de lunes a viernes y también dinamizarla más los fines de semana. Pero antes de la intervención del ministro Carlos Madero, don Alejandro Savillón es un empresario hondureño, es el director general de la empresa especializada de equipo médico y servicios biomédicos. A través de esta empresa, el Seguro Social pretende adquirir 63 respiradores mecánicos. Una parte debió haber llegado al país, otra al final de este mes, pero no han llegado los respiradores porque la situación de la pandemia, eso es lo que nos ha dicho don Alejandro Savillón, ha alterado totalmente el transporte mundial y otros problemas que se han presentado. Pero que sea él que nos diga si debemos tener la certidumbre que llegarán estos aparatos al país, cuándo y este problema de atraso, cómo lo va a resolver él con el Seguro Social. Adelante, don Alejandro Savillón. Muchas gracias, don Renato, por darme la oportunidad de poder aclararle al pueblo hondureño, a usted, de la situación que se ha dado con esta compra del Seguro Social. Yo les quiero confirmar que ya tenemos guía aérea, la tenemos desde el lunes. Esos equipos ya fueron despachados, están ya su fecha estimada de arribo es el 25 del próximo martes. Nosotros ya tenemos gestionado el registro sanitario, ya tenemos el documento, ya tenemos anticipado los documentos con el agente aduanero para que el mismo día que eso llegue, pues se hará todo el esfuerzo para tratar de sacarlo el mismo día. Todo nuestro equipo de biomédicos están preparados, están analizando todos los aspectos y detalles para hacer las instalaciones, si es posible el mismo día, a la hora que lleguen, no importa. Nosotros no tenemos horario para trabajo, nosotros tenemos un compromiso con los derechohabientes, con el seguro, con nuestros clientes,
y más en una situación de una pandemia como esta. Todo nuestro equipo está comprometido para dar lo mejor de sí en esta instalación. Estoy abierto, don Renato, a todas las preguntas que me quiera hacer. Aquí ha habido total transparencia y tengo toda la documentación que usted necesita. ¿Por qué el atraso? ¿Por qué el atraso, señor Savión? Estos equipos llevan una serie de componentes, tornillos, placas electrónicas, que en un mundo globalizado como el que vivimos hoy, todo fabricante utiliza materia prima de diferentes proveedores de diferentes partes del mundo. Pues en una pandemia como esto y en un cierre prácticamente global, lo que complicó y ha complicado mucho es el traslado de toda esa materia prima hasta la fábrica. Tiene unas instalaciones donde su producción anual ha sido de 10.000 unidades en Suecia, todos son fabricados en Suecia, y se proyecta que para finalizar el año la producción llegue a 26.000 unidades. Entonces se ha más que duplicado la producción en cuestión de meses de la fábrica. Pero fábrica tiene la capacidad para la producción, pero depende de materia prima, que eso se tiene que comprar a diferentes proveedores en diferentes partes del mundo. Entonces esa es la consecuencia principal de ese atraso. ¿Fallaron los cálculos entonces? Porque entiendo que el compromiso fue que estos respiradores a esta altura ya deberían estar en el país. Sí, en el momento que nosotros presentamos la oferta, fábrica nos dijo que sí, los tiempos están para las fechas que nosotros presentamos. Sí toma un tiempo, toma decisiones, trámites que hay que hacer, garantías bancarias, etcétera, etcétera. Entonces, en esos tiempos cualquier cosa puede suceder, y en estos tiempos de pandemia, un proveedor que como Italia, Inglaterra, ponga una unidad de 1.000, ponga una orden de compra por 1.000 unidades, ya eso le afecta completamente la logística a una empresa. O sea, han sido compras irregulares, pues por la misma pandemia, que ha sido un equipo de soporte de vida esencial para apoyar al paciente que tiene un problema con su pulmón y que no puede producir oxígeno. Entonces la demanda ha sido irregular, no ha habido es muy difícil llevar una proyección en una situación tan irregular como lo ha sido lo del COVID a nivel mundial, ¿verdad? Mira, aquí la información que ha trascendido es que en la licitación para estos 63 respiradores participaron varias empresas, que la suya presentó la oferta más alta, pero la que se comprometía a entregar lo más rápido posible estos aparatos, que las otras que perdieron en la licitación tenían valores menores a la suya. ¿Cómo fue este proceso de la licitación que ha generado alguna controversia en el país? Porque aquí todos, en este momento, con lo que nos ha pasado con Inves, asociamos que cuando se retrasa un pedido de estos en plena pandemia es que algo malo está sucediendo. Adelante, señor Savión. Miren, el proceso fue, el Seguro Social hizo una invitación a cotizar a diferentes empresas. Yo le puedo decir por conocimiento propio, porque las fábricas que yo represento son fábricas que están presentes en toda Latinoamérica y en el mundo, son fábricas de primer nivel. Nosotros ofrecimos un buen tiempo de entrega, un excelente tiempo de entrega que no se pudo cumplir, pero aún así nosotros vamos a estar entregando en septiembre todos los ventiladores, que aún así es un muy buen tiempo de entrega para los fabricantes de primer nivel, es un producto de buena calidad. Nosotros ofrecimos un equipo que supera todas las expectativas que se requerían en la licitación. Es una marca que la institución ya la conoce porque ellos han tenido la base instalada de estos equipos desde 2005. Seguro Social tiene muy buenos equipos en el área de cuidados intensivos. Ellos han estado haciendo ampliaciones y mejorando sus servicios. A consecuencia de la pandemia han tenido que ampliar aún más. Entonces, el equipo que nosotros estamos ofreciendo es un equipo que ya tiene una trayectoria de más de 15 años en la institución y siguen funcionando el día de hoy. Son equipos que pues, por ser de soporte de vida, están constantemente en funcionamiento. Entra un paciente, sale ese y inmediatamente lo vuelven a conectar. Y se ha demostrado, la institución pues, ha podido corroborar que son equipos que le van a dar una vida útil muy larga. O sea, son resistentes, y ahí pues en el tema del precio, Renato, pues
es un tema muy subjetivo porque están hablando en términos normales, no puede comparar el precio de un vehículo europeo con un vehículo hecho en China, sin mencionar marcas, pues. No es la misma tecnología, no son los mismos componentes, entonces es muy difícil hacer un análisis de precio sin revisar detalles específicos de cada producto. Yo no puedo pedirle el precio de una Toyota Prado a un precio de una Lexus, es imposible, nunca podrá ser igual. O sea, hay que comparar manzana con manzana para poder hacer un análisis correcto en base a precio. Y lo que yo le puedo garantizar, Renato, es que el equipo que está comprando el Seguro Social no solo les va a dar una durabilidad de 15 años o más, porque esa es la vida útil que el fabricante calcula para estos equipos, sino que también ha sido un precio muy justo, con las características de lo que nosotros estamos ofreciendo. Considerando manzanas con manzanas, coticen en cualquier parte del mundo y ustedes van a encontrar que mis precios son muy competitivos. No es la primera vez que me ha sucedido de que un cliente en otra parte del mundo quiere comprarme porque mis precios son más baratos que en otras partes, por lo mismo que yo tomo mucho en consideración que vivimos en un país donde los recursos son escasos. Okay. Si la institución o alguien quiere saber cuánto gané yo por cada ventilador, lo puedo decir sin ningún problema. ¿Cuánto ganó por cada aparato de estos? ¿Cuánto? 21%. El costo de cada uno de estos aparatos anda en $21,000. Yo los vendí en $26,000. Es un 21%. Usted puede hablar con cualquier empresario en Honduras, en cualquier parte del mundo, y usted ve que un 21% es una cifra muy justa, dado que hay riesgos, que imagínense que la institución tome la decisión de penalizarme. Solo en la penalización de un mes es un 9.9%. O sea, ya perdí yo ya la mitad de lo que podría ser, más los costos operativos. Hay que tener una base instalada nosotros de repuestos, de personal entrenado, porque otro punto a aclarar es que nosotros no somos intermediarios, nosotros somos representantes. Los fabricantes nos llaman partners, socios estratégicos. Y no es una relación que nosotros la conseguimos porque llamamos al teléfono durante la pandemia. No, nosotros tenemos una relación de 10 años. Tengo una carta aquí del fabricante que la mandó, se la puedo mandar a usted o la puedo mostrar en pantalla si usted gusta, donde dice que ellos mantienen una relación con nosotros desde hace 10 años. Y es una fábrica que es muy cuidadosa y hace una investigación muy profunda de cada uno de los representantes que tienen cada uno de los países. Ellos no venden directo, porque el principal objetivo de ellos es que el equipo que ellos vendan pueda llegar a su vida útil. Entonces tiene que tener un representante local que tenga personal capacitado, entrenado en fábrica, repuestos, y que pueda dar ese servicio postventa para que los equipos duren toda la vida que ellos calculan que puede. Mira, ya esas revelaciones que nos ha hecho en los últimos minutos me generan un aprecio hacia la persona que estoy entrevistando, porque no siempre los empresarios dicen cada unidad me cuesta o le costó al Estado 26,000, ¿cuánto me dijo? 26,000 o 21,000 dólares. 26,000 y tanto. Yo gané el 21%. Yo obtengo una ganancia, dice, ¿de cuántos dólares por aparato? $4,000, sí, $5,000 más o menos. $5,000, miren, no todos los empresarios son así. No todos los empresarios, por eso me ha llamado la atención. Y nos ha dicho, y como me atrasé, ya estoy penalizado. O sea que ya la ganancia que iba a obtener se redujo en el 50%. Y se sigue atrasando la venida de esos aparatos, va a quedar sin ganancia. Mire, no todos los empresarios hablan así. Cuando mira que un empresario revela esos detalles, para mí, a mí por lo menos me genera una valoración positiva. No, es correcto. Aquí todo el mundo anda escondiendo los negocios. Es como debe ser, Renato. Claro. Mire, señor Savillón, me ha dejado, le digo, impactado con la apertura que ha tenido, con la rendición de cuentas que nos está dando, porque sé que usted es hondureño. Y además, ya le iba a preguntar que por qué hubo un intermediario, y me dice, yo no soy intermediario, me dice, soy representante porque la empresa no vende directamente así. Ya me respondió la pregunta que le iba a hacer, pero con esos datos que me dio,
ya me dejó buenas sensaciones, que usted no es como otros que hemos visto en esta pandemia en Honduras. Así que bueno, yo esperaría que ya en septiembre tengamos los respiradores mecánicos aquí en el país. Don Renato, y con gusto, en el momento que llegue yo le tomo fotos a las cargas, le mando fotos, en el momento que instalemos le mando las fotos. No se preocupe, toda la información que usted requiera de mí yo con gusto se la puedo compartir. Pero en septiembre vienen estos aparatos, señor Savillón. Como le comenté, 20 unidades ya están confirmadas que salieron el 17, están llegando a Honduras el 25. Ya ayer me confirmaron que 10 unidades ya están empacadas, 10 unidades están en el proceso de empaque. Una vez esas 10 unidades adicionales estén empacadas, esas 20 unidades adicionales se programa viaje. Esperamos que el lunes ya se pueda tener coordinado el tema de los vuelos. De ahí tenemos cada semana, fábrica nos va a estar enviando 10 unidades. Entonces, en septiembre están completadas las 63 unidades y de hecho, pues, ellos asignaron una cantidad adicional en caso que se requieran cantidades adicionales para poder entregar en septiembre o en octubre. Muchas gracias, señor don Alejandro Savillón. Le agradezco la información. Para servirle. Le agradezco la muchas información. Gracias a Muy usted, bien. Renato, por la invitación. Ahí está el ministro Carlos Madero. Ministro, después de la pausa me va a responder y entonces esta gente está desesperada. El empresariado hondureño está desesperado en este instante y sobre todo el del rubro del turismo, que usted sabe nos deja ¿cuántos empleos? Antes de la pandemia, ¿cuántos empleos generaba el turismo, Pami? 274,000 empleos directos, el doble, con el 500,000. El doble. ¿Y cuánto le genera al país? En divisas, un año normal, unos 800 millones de dólares. Y en circulante del turismo interno, alrededor de unos 25,000 millones de lempiras. ¿Y en impuestos al erario? Ah, bueno, imagínate, bueno, el 19%, pues nosotros pagamos el 15 más el 4, entonces hablar de un 20% de 800 millones, está hablando de 150 millones de dólares. Entonces impuestos. no se vaya a malinterpretar que aquí se prima más la economía que la salud, jamás, no interprete de esa manera. Lo que le estamos diciendo es que se está creando otro monstruo que nos va a perjudicar en la economía si no aprendemos a responsabilizarnos cada quien cuidándonos de contagiar. Porque la situación económica del país es desesperante, ya les hablábamos de la deuda externa, es impactante la deuda que hemos acumulado y que seguimos acumulando. Hemos llegado al extremo de pagar salarios con deuda externa. ¿Habráse visto eso aquí en el país en los últimos...? No, nunca se había visto. Nunca. De hecho, es una política general de los organismos multilaterales de crédito que prestan únicamente para proyectos de inversión. A veces se ha dado la situación, sobre todo en los últimos años, de que hay llamados préstamos de apoyo presupuestario, pero sujetos siempre a que se establezcan programas de desarrollo claros y bien definidos como condicionalidades, ¿no? Entonces, yo respeto el criterio de la gente que dice, no, hasta que no tengamos la meseta, hasta que no tengamos la certidumbre de que estamos aplanando la curva, no debe abrirse más esto. Yo respeto ese criterio y agradezco a la gente que prima la salud, pero también pregunto, ¿y qué vamos a hacer con la quiebra de empresas? ¿Qué vamos a hacer con el montón de desempleados? ¿Qué vamos a hacer con un estado donde no hay tributos y tenemos compromisos con organismos multilaterales, con países que nos han prestado dinero? ¿Y qué vamos a hacer para pagarle a los empleados públicos? ¿Y cómo vamos a sostener este aparato en Honduras? ¿Y qué de la economía de Honduras si no aprendemos a convivir con el virus, reactivando un poco más la economía? Son las preguntas que yo me hago, porque miren, en este momento la pandemia no nos ha pasado factura a gente como yo, pero en cualquier momento le puede pasar factura hasta el mismo vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma. Yo me he preguntado, Pami, como empleado, ¿hasta cuándo voy a estar aquí? ¿Hasta cuándo la empresa va a seguir manteniéndonos? ¿En qué momento van a empezar a hacer recortes? Y entre esos recortes puedo estar yo. Sí, si esto no se dinamiza, si esto no se reactiva, fracasamos todos, sin olvidar que el deber es cuidarnos personalmente para no contagiarnos del virus. La pausa y enseguida el ministro Carlos Madero.
Bueno, después de la noticia de Rocío Tábora, aquí la gente que conoce a Rocío ha tratado de informarse y a algunos les llega información de que no se trata de una renuncia de Rocío, que no es que ha sido separada, sino que Rocío pidió un permiso. Pero les voy a decir lo que nos dijo la fuente de Frente a Frente. La fuente de Frente a Frente nos dice que esto es producto de los cambios que vienen en el gabinete de gobierno. Así simplemente se nos dijo. Este es el principio de muchos cambios que vienen en el gobierno. Vamos a seguir la pista, vamos a ver qué nos dice el comunicado oficial del gobierno en los próximos minutos. Ministro Carlos Madero, sabíamos que ayer ustedes intentaban en estas mesas sectoriales encontrar consenso para planteárselo a Sinajer y que Sinajer ya hoy anunciara 2 dígitos de lunes a viernes, al menos 2 dígitos los fines de semana, para darle un impulso mayor a la economía en un país como el nuestro que está viviendo momentos precarios en cuanto a empleo y en cuanto a quiebra de empresas. Y al final entonces entiendo que ya no se van a reunir hoy. ¿Qué es lo que viene? Me pregunto y se está preguntando mucha gente en toda la geografía nacional. Adelante, ministro Madero. Sí, Renato, mire, efectivamente ayer tuvimos una reunión bastante grande, pero basada sobre todo en la mesa multisectorial en los hechos de lo que está pasando ahorita en la pandemia. Sí. Primero que nada, en el análisis que se hizo de la pandemia, pudimos ver que si bien es cierto Honduras no ha entrado todavía en una meseta, ya está empezando un proceso de desaceleración. O sea, significa que si seguimos así, como lo hemos hecho, probablemente entremos en una meseta en algún par de semanas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si bien es cierto el virus no ha disminuido, el Estado tiene mucho mejores capacidades, Renato, de lo que tenía antes. O sea, estamos hablando de triajes, estamos hablando de brigadas, estamos hablando que ya en el interior del país los alcaldes tienen transferencias para montar este sistema que ha funcionado muy bien. Pasamos de tener 300 médicos contratados a tener casi 6,000. Pasamos de tener 0 camas en hospitales, ahora hay más de 1,000 camas nuevas que están en los diferentes hospitales. Entonces, lo que le quiero decir es que en este análisis que hacíamos ahí en la mesa multisectorial, si bien es cierto el virus no está bajando, pero el Estado ya tiene una mejor capacidad de atención. Ya hay una expertise en los médicos también, ¿verdad? Ya hay una, si bien es cierto, ha sido difícil, pero ya el Estado en su conjunto podemos empezar a ver que los hospitales están más mermados. Esto no es porque es magia, ni porque el virus ahorita esté para abajo, y mucho cuidado con decir cosas que no son correctas. El virus no está bajando. Lo que sí tenemos son mejores capacidades en el Estado para atenderlo. Casi todos los hospitales de Honduras ahora tienen al menos un respirador. Antes no había ninguno. Entonces, estas cosas vienen a contribuir directamente. Ahora, ¿qué analizábamos ayer? Analizábamos, y yo creo que lo hicimos muy ampliamente, tanto el sector privado como la sociedad civil, es que si hasta ahorita hemos tenido una apertura prudente y ya pudimos constatar que los números no se nos han movido significativamente, debemos de seguir con ese mismo mecanismo prudente. Al final, habían varios escenarios, uno es 2 dígitos, que se circulara por 2 dígitos, otro es que se abriera los fines de semana, otro es pasar a la fase 2 de 40% de la fuerza laboral, y se concluyó de que efectivamente habían 2 posiciones, una era que se abriera el fin de semana los 2 días y otro que solo se abriera el sábado, ¿verdad? Entonces, como no hubo un consenso en esa posición, pues se le va a pasar a Sinajer, que el día de hoy va a decidir cuál es de las 2. Yo particularmente creo que las 2 son prudentes. O sea, yo creo que hay que llevar la cosa, la hemos traído bien y hay que seguirla manejando bien. Porque si no, Renato, ni usted que está ahí, ni yo que estoy acá, vamos a ver en 2 semanas esa posible meseta. Y aquí todo Honduras quiere ver esa meseta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Probablemente el miércoles de la otra semana tengamos otra reunión específicamente para ver la posibilidad de reducir el número de dígitos de circulación, que efectivamente eso es lo que produce es que el comercio tenga mayor ingreso. Y lo que sí va a ocurrir este fin de semana es que independientemente de que sea sábado o domingo, que eso lo vamos a ver hoy en el transcurso del día, vamos a generar un salvoconducto turístico. Entonces, cuando una persona haga una reserva de hotel,
eso va a servir de salvoconducto para que pueda ir a ese hotel independientemente del número de entidad que le corresponda, ¿verdad? Entonces, eso va a ayudar porque sabemos que el sector turístico lo necesita urgentemente. Ya empezamos con los vuelos, quiero decirle que hemos sido precavidos con los vuelos y vamos a empezar esto ahorita. Acá hay una gran ventaja. Analizamos, por ejemplo, qué pasa con los parques nacionales, qué pasa, por ejemplo, con el Parque Arqueológico de Copán. Por su propia naturaleza, Renato, ahí no puede haber aglomeración de personas porque aunque usted le quisiera meter la cantidad de gente al parque arqueológico, no va a llenar. Y no tiene capacidad Copán Ruinas para llenarlo un parque de esa naturaleza. Entonces, eso va a permitir que empecemos, inclusive, empezar también con sol y playa. Ya va a venir el primer vuelo internacional a Roatán. Ya se está haciendo una preparación de los equipos que tienen que hacer las supervisiones para que toda la línea hotelera en Roatán tenga esa capacidad, porque también depende de la confianza que nosotros le demos al turista. Si el turista no tiene la confianza que va a venir, imagínense que hasta vamos a hacer mediciones de las piscinas, de cuánto cloro debe tener una piscina, qué pasa con los comedores. Por ejemplo, en esa primera etapa, todos los clientes de un hotel van a tener que almorzar en los cuartos, o si el hotel pone alguna especie de comedor afuera al aire libre, porque todavía los comedores no sentimos que pueden aperturarse ahorita al cortísimo plazo, pero toda la otra infraestructura hotelera sí. Entonces, estas cosas son las que hemos ido analizando. Yo creo que al final, que fue una discusión larga, y aquí mis compañeros que estuvieron ahí en la mesa también saben que fue una discusión larga. Otro de los grandes sentidos que tenía el fin de semana era casualmente que el producto fresco pudiese seguir manejándose. Si bien es cierto, al mes, estos 2 días, pues lo que va a ocurrir es que si antes la circulación se daba en 14 días, ahora se va a dar en 12, porque hay 2 días menos, ¿verdad? Pero ya empieza a haber un movimiento, por lo menos de estos días que estaban cerrados. Ahora, yo no creo que esto vaya a durar mucho. Yo creo, así como vemos las cifras y como va a pasos tan grandes, o sea, las capacidades del Estado ya son mucho mejores que antes, es probable que la otra semana empecemos a revisar el tema de los 2 dígitos y probablemente lo resolvamos, ¿verdad? Esas son realidades que tienen. Pero vuelvo a repetir, Renato, esto no pasa porque simplemente ocurre. O sea, el virus no está disminuyendo y la gente tiene que saber que el virus no va para abajo, el virus todavía va para arriba. Lo que sí podemos ver son mejores condiciones del Estado hondureño. Por ejemplo, le voy a poner el ejemplo. Metimos 5.795 personas del sistema de salud, entre médicos, enfermeras. Eso no es nada menor, Renato. Eso estamos hablando que es como el 45% que usted hubiera aumentado todo el sistema de salud pública. Para que se dé una idea, tener 1.000 camas más no es algo menor, son cosas sumamente grandes. Entonces, en medio de todo lo que ha pasado, yo creo que nosotros tenemos que ser optimistas y saber que el Estado tiene. Ahorita, esta otra semana va a salir un estudio, nos comentaban ayer, de la reacción del IS y el catracho, y nos adelantaban que están viendo en el estudio muchos hallazgos significativos sobre el impacto que tiene esto, y lo están comparando con la baja de la tasa de letalidad. Exactamente cuando empezaron estos protocolos, la letalidad empezó para abajo. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que ya tenemos inclusive el sistema de medición del virus. A mí me gustaría que tal vez, Renato, pueden hacer un foro con la Universidad Nacional y la unidad de SINAGER para el sistema de medición que tienen. Ayer, por ejemplo, ya podemos comparar semanas epidemiológicas entre una y otra. Ya nos hicieron la comparación entre la 33 y la 32, podemos ver la 31, podemos ver la 30. Empezamos a ver cómo, por ejemplo, el índice de positividad ya se encuentra ahorita constante. Entonces, ¿qué significa? No es que no hay virus. Entonces, la pregunta es, si está constante y los hospitales no están colapsados, ¿qué está pasando? Claro, lo que está pasando es que toda la estrategia de triaje, centros de estabilización y brigadas son muy efectivas en el combate al COVID. Y por eso es que este programa Fuerza Honduras, que también es un programa millonario, son como 500 millones de lempiras que están ahí, lo que va a hacer es replicar exactamente triajes
brigadas dentro de los municipios, porque sabemos, ya lo tenemos probado, usted lo puede ver aquí en la ciudad, en Tegucigalpa, sabemos que funciona el mecanismo, entonces lo que tenemos que hacer es hacer una réplica del mecanismo. Hay algunos municipios que todavía no pueden pasar a fase 1, gracias a Dios está bastante complicado, ¿verdad? Algunos municipios de ahí de Lloro, del departamento de Lloro están complicados, ¿verdad? Algunos de Atlántida están complicados, pero la mayoría en su generalidad lo vamos viendo que va mejorando. Yo le voy a poner un ejemplo. Hace 2 semanas, aquí Pami no me va a dejar mentir, tuve una comunicación con todas las fuerzas vivas de la Ceiba, ¿verdad? Y me dijeron, ministro, mire, nosotros queremos abrir, tarará. Entonces, el SINAGER, ¿qué le dijo a las comunidades de la Ceiba? Le dijo, bueno, mire, hagamos una cosa, ponga un centro de triaje, ponga a la brigada, miremos cómo está el hospital. Hoy por hoy, exactamente en esa medición vimos que la ciudad de la Ceiba bajó de un solo. ¿Por qué? Porque no es que le bajó el virus, es que la capacidad es mucho mejor de controlarla. Entonces, estos municipios, y creo que hay municipios como Tela o Moa, necesitamos que entren en la dinámica rápidamente. Ya la mayoría de las transferencias de las municipalidades ya se hizo, y ya sabemos que si tenemos esquema podemos ir aperturando, pero no nos comamos la torta de un solo. ¿Por qué? Porque hasta ahorita lo hemos hecho bien, Renato. Yo creo que ha sido prudente lo que pasó, y yo creo que siguiendo esa prudencia, que es lo que nos va a tardar, probablemente cada semana, yo estoy empezando a calcular que cada semana vamos a empezar ya a abrir de diferentes formas, pero no estamos abriendo el chorro de un solo, lo vamos abriendo calculadamente y prudentemente, porque tenemos ya una evaluación real del sistema, y ya tenemos mejores condiciones del sistema. Solamente las transferencias a las alcaldías ya tienen un poco más de, creo que mil y pico de personas contratadas, aparte de casi las 6.000 que teníamos a través de Código Verde, que van al sistema de salud, que están entrando también vía las municipalidades. Ahora, yo creo, Renato, que todo este personal, así como veíamos hace poquito la persona que estaba anterior, que estaba hablando de los respiradores y todo eso, eso nosotros tenemos que terminar institucionalizando. Estos médicos que están ahí, y ya lo hemos hablado, probablemente van a empezar en estos siguientes meses un proceso para que queden en el sistema. Nosotros necesitamos que eso porque lo que más refuerza el sistema es el personal, la cantidad de personas. Entonces eso lo vamos a ir pasando ya que tengan su permanencia, primero porque lo valen. Aquí nadie ha hecho un programa con esos médicos, y yo lo invito a que los haga. Esos son los médicos que están ahí. Yo le voy a decir, esas enfermeras, esos doctores, esos técnicos que se contrataron, esos son los héroes de la pandemia. Y son silenciosos, mire, eso no los está oyendo usted en ningún medio de comunicación. Esos son los que están ahí haciendo su trabajo como hormiguita, y yo creo que se merecen que el Estado y el pueblo hondureño le reconozca ese esfuerzo, y obviamente se lo vamos a reconocer a través de darle la permanencia. Bueno. Pero son mayores capacidades, esa es la realidad de lo que está, y en la medida que la manejamos, lo hablamos ayer, vamos a ir abriendo. Y yo creo que no solamente basta la reapertura, Renato, y se lo digo totalmente honesto, aquí tal vez los compañeros del sector privado lo saben, aquí tenemos que entrar a un tema fiscal, vamos a tener que entrar a un tema de cómo le damos más plata a estas empresas. No estamos hablando de una plata para que pague lo que debe, es que para que pueda operar. Aquí hay dos esquemas, uno es lo que debe, cómo hacemos para que lo que deben los bancos se le tira a mayor plazo, y otra es cómo le inyectamos plata. Yo le voy a decir una cosa. Ahorita usted hablaba que el déficit del endeudamiento, ayer en la tarde, noche me decían, hay países ahorita que tuvieron que endeudarse no el 50%, hay países que van a endeudar el 80 o el 90%, porque ese dinero necesitamos que vaya al sector productivo, no hay otra forma. O sea, Honduras va a tener que tener deuda para que esa deuda vaya al sector productivo, porque si no, no la vamos a poder levantar. Dígame usted, ahorita, por mucho que abramos un vuelo internacional, yo no creo que los niveles en los hoteles van a ser iguales. Vamos a tener que hacer una estrategia interna para que internamente el hondureño pueda ir bajo medidas de seguridad al sector turismo, y eso va a requerir que estas empresas tengan oxígeno de dinero. Esto va a pasar mucho por las condiciones que tengan las empresas para salir adelante, y esto no se va a solucionar en estos 4 meses.
Yo calculo que lo más grueso del tema económico no está ahorita, va a estar el otro año. Ahí Correcto. se va a ver un Totalmente poco de más el acuerdo impacto. con Carlos. Muy bien. Muchas gracias, ministro Carlos Madero. Muchas gracias por sus explicaciones y su visión de lo que hablan en esas mesas y de las perspectivas económicas de Honduras y también de cómo va la pandemia. Vamos a la pausa, enseguida una ronda rápida así con todos nuestros panelistas en San Pedro Sula, con Menotti Maradiaga y aquí con Pami Marinakis y Julio César Raúl. Miren, ya por cuestiones de tiempo solo les pido brevedad en las participaciones, unos 30 segundos cada uno. Menotti Maradiaga, valoraciones de todo esto. Adelante, San Pedro Sula. Sí, acordémonos que el MIPYME genera el 75% de los empleos a nivel nacional. La mayor parte de estos vive del día a día, la mayor parte de estas empresas. Y necesitamos reforzar, se han perdido más de 200,000 empleos. Eso es preocupante. Ayer en la mesa multisectorial se mencionaba que ahora ya va a haber problemas hasta en la cadena agroalimentaria, porque los que tanto se esforzó porque se producieran frijoles, ya hoy no hayan a quién vendérselos en el país porque no hay movimiento. Necesitamos dar estos pasos firmes, pero también ir viendo de que no podemos seguir manteniendo la micro y pequeña empresa en confinamiento. Debemos darle la oportunidad y empezar a ver cómo podemos apoyar más rápidamente a que estas ciudades pasen de fase 0 a fase 1. Lo más importante es la salud, pero también que la población no se muera de hambre y que no sigamos perdiendo más empresas y más empleos en el país. Muchas gracias, Menotti Maradiaga, Renato, por la presidente invitación. de Fede Cámaras. Pami Marinakis, presidente de Canatur. Sí, gracias Renato. Quiero darle un agradecimiento al ministro Madero, con quien hemos trabajado muy de cerca en el tema de turismo. Hemos firmado un convenio de alivio solidario y le quiero informar al ministro que ya le hemos desembolsado dinero a los guías turísticos de Copán Ruina, le hemos dado a los maleteros de los aeropuertos internacionales, a los taxistas, y todo eso ha sido un consenso que hemos trabajado. Sin embargo, necesitamos tomar decisiones más rápidas, no podemos permitir que este pueblo ha sido tan tolerante, se nos vaya a venir una descomposición social, eso no lo podemos permitir. Hay que recordar que la extrema izquierda siempre anda promoviendo la pobreza y eso son ideas que no nos debemos de permitir que vengan a este país. No, es que la realidad, ahí se aprovecha la gente, si bien tenemos el derecho a expresarnos, porque es una obligación, pero hagamos la forma ordenada con la idea de que favorezcamos a las grandes mayorías. Si eso lo logramos, eso es lo que queremos hacer. Te lo tengo que decir que aquí sí difiero. Yo digo que echarle la culpa que la extrema izquierda anda provocando. No. Mira, en este momento es una realidad irrefutable para cualquiera que esté colocado en cualquier posicionamiento ideológico. La situación es complicada. Y si no empezamos a dinamizar la economía, teniendo claro que está como prioridad la salud, mira, tú lo has dicho, la descomposición social es inevitable, sin necesidad de izquierda o extrema izquierda. Claro. Sí, pero sí, no permitamos que se aproveche y convierta en un tema político. Hagámoslo de una forma ordenada. Correcto. Te estoy diciendo igual que tenemos derecho a expresarnos, es casi una obligación. El silencio es espantoso. Digamos las cosas, entre más claras se ponen, más soluciones vamos a encontrar, pero no tapemos el sol con un dedo y veamos las realidades nuestras y así vamos a encontrar soluciones. Y ser tolerantes. A nivel de gobierno tienen que ser tolerantes con la expresión de la gente. Pero eso tiene un límite también, hasta dónde podemos ser tolerantes. Tenemos que ver, yo creo que la toma de decisiones rápidas para que la solución económica se resuelva, tenemos que tomarla ya. Julio César Randales. Gracias, Renato. Yo quiero elaborar sobre algo que mencionó el ministro Carlos Madero. Mira, creo que es importante fortalecer estos espacios de discusión. Creo que la mesa multisectorial lo está haciendo de forma muy abierta. Quiero decirte que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras accedió a integrar esta mesa en cumplimiento de su mandato constitucional de que debe de programar su contribución al desarrollo de Honduras. El ministro Francisco Herrera ha estado siempre muy comprometido con el tema de lograr un equilibrio, un balance entre la salud del pueblo hondureño, pero también el desarrollo de las fuerzas productivas que permita que la economía se redinamice. En ese espíritu estamos trabajando, en ese espíritu la universidad, desde la ciencia, desde la academia,
desde la cultura va a seguir contribuyendo para que en el país se puedan presentar soluciones a los graves problemas que existen. Pero miren que el ministro Madero dijo que a pesar de que no hubo consenso en las mesas ayer, SINAJER puede tomar la decisión de las opciones que ustedes manejaron ayer. No, en el ese debate. es el arreglo que ha Correcto. existido siempre, ¿verdad? La mesa lo que hace es llevar una propuesta al SINAJER, que es al final el ente ejecutivo y responsable de tomar la decisión. Muy bien. Y bueno, ¿conocen a Roxana Rodríguez? Ella va a ser la sustituta, no sé si temporal o definitiva, en la Secretaría de Finanzas. Bueno, la conocí cuando trabajaba en el despacho del ministro Wilfredo Cerrato. Y he tenido algunos contactos pequeños con ella durante su ¿Es experta en gestión finanzas? como viceministra. La verdad no te podría decir. No sabe. ¿Es experta? ¿Tú la conoces, Pami? Sí, también la conocí ahí en el despacho del ministro Cerrato y en alguna reunión hemos tenido algún contacto, pero hasta ahí. Bueno, la última pausa. Mira, el único del que no me despedí es del ministro Madero. Ministro Madero, muchas gracias. Saludos, Renato, y muchas gracias por invitarnos. Bueno. Esto que ocurre, como lo dije, tiene que ver con que el Estado tiene mejores capacidades para el pueblo hondureño. Bueno, muchas gracias al ministro Carlos Madero, a Menotti Maradiaga, Pami Marinakis, Julio César Raudales, las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla Líder de Honduras.